Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Ya lo habéis visto en la miniatura. Este vídeo trata sobre todas las novias que ha tenido Denji a lo largo de Chainsaw Man. Aunque muchos estaréis pensando que Denji solo ha tenido 2 novias formales en todo lo que llevamos de Chainsaw Man. Y sí, amigo mío, está siendo cierto. Pero yo voy a hablar de todos los intereses románticos que ha tenido Denji a lo largo de la obra, ya que si no, este vídeo duraría solo 2 minutos. Por cierto, sobra decir que este vídeo está plagado de spoilers del manga, así que si solo has visto el anime y decides quedarte, es decisión tuya. Bueno, empecemos con esto ya, pero antes del vídeo vamos a confundir a los anime only que hayan decidido quedarse. Empezaremos hablando de Kobeni. ¿Y por qué empezar por Kobeni? Pues para quitármela de encima. Así es, soy hater de Kobeni. Lo siento, yo no elegí nacer basado. Nah, pensándolo mejor, no me apetece hablar de Kobeni. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Hijo de pu... Vamos a hablar de la siguiente, la cual es Power. Y lo sé, la relación entre Power y Denji es más de hermanos que como pareja. Pero Denji se siente atraído a cualquier mujer que conoce. Y lo único en lo que Denji pensaba al conocer a Power era en tocarle los pechos. Pero cuando lo logró, no sintió absolutamente nada. Más adelante en la historia, tras combatir contra las muñecas del Santa Claus alemán y el demonio de la oscuridad, Power desarrolló una especie de miedo a la oscuridad. Esto ocasionó que Denji y Aki tuviesen que cuidar de ella. Denji canceló una cita con Makima por este motivo, y para compensar Power le dejó beber su sangre, en lo que Denji no notó ningún sentimiento lascivo, por lo que empezaría a ver a Power más como una hermana. La siguiente es Makima, posiblemente la relación más tóxica que ha tenido Denji. Makima fue la primera mujer con la que Denji tuvo contacto en su vida, quien le ofreció un lugar donde vivir y un trabajo. Recordemos que Denji es un pajín calenturiento que solo busca tener contacto físico con mujeres, lo cual Makima usaría para manipularlo. Por ejemplo, llevándolo a citas como la del cine, en la que se ven toda la cartelera. Makima no muestra ninguna emoción con ninguna película. Y al salir en los descansos, entre películas, solo se limitaba a hablar de la película. Diosito, una así te pido. Pero en la última película, tanto Denji como ella lloraron. Al final, la cita acaba muy románticamente, en lo que Denji, tonteando, le pregunta que si tiene corazón. Makima se pega a su pecho y feliz le contesta que sí. Pero en realidad lo que le alegra es escuchar los latidos de Pochita, ya que el corazón de Denji es Pochita. Porque sí, a Makima lo único que le interesa de Denji es Pochita. Y Denji para ella no es más que una extensión de Pochita. A veces las mejores tetas tienen las peores dueñas. A continuación tenemos a Carmen Machi, el primer amor platónico de Denji. Este se crió siendo un esclavo de la Yakuza, y una de las torturas a las que le sometían era ver capítulos de Aida en bucle. Pero lo único que mantenía un atisbo de cordura en Denji, ante tal bodrio de serie, era ver a su amada Carmen Machi en la pantalla de su televisor. Ahora vamos con Reze, la primera pareja real de Denji, la cual también fue la más trágica. Se conocieron cuando Denji le hizo un truco de magia y ella le invitó a la cafetería en la que trabaja, a la que Denji se pasaría una semana entera yendo para simpiar a Reze. A medida que pillaban confianza, Reze se daría cuenta de que Denji era analfabeto y jamás había ido a la escuela, como cualquier fan de Yados. Oh, este tío ha escrito mal esa palabra, no ha puesto la tilde. Sabes que la tilde me puede comer el nabo, ¿qué te parece?
Dime, ¿desde cuándo una tilde te ha cambiado la vida? Oh, sí, es que se te ha olvidado escribir esa tilde, tío. ¿Sabes qué? Cómeme el nabo con las tildes. Reze le ofreció a Denji una cita en su escuela en la que le daría clase y le enseñaría a nadar. Pero ella tenía un secreto. Bliat, Onarutskaya, Enie Ochidal Itogo, Denji Biblion Bolshevika, Katoria Bude Shledushi, Starik Pomieshani na Moskoi Shizini. Por desgracia, Reze es asesinada por Makima. Aunque bueno, esa es la versión oficial. Todos ya sabemos cómo acaban los que le llevan la contraria al Kremlin. Si no, que le pregunten a Alexei Navalny. La siguiente mujer en la vida de Denji es la cajera del McDonald's. Creo que sobran explicaciones. Y por último, tenemos a la mejor waifu de todo Chainsaw Man y la protagonista de la parte 2. Asa Mitaka es el recipiente del demonio de la guerra, y buscando crear al arma definitiva, se encontró con Denji, quien era un desgraciado que se aprovechaba de las demás. Por lo que Asa utilizaría sus encantos para seducir a Denji. Lo malo de las tetas es que vienen pegadas a una mentirosa. Pero Asa acabaría espantando a Denji, hablándole sobre las anémonas. Pero a ver, ¿a quién no le interesa saber qué? Las anémonas están relacionadas con las estrellas de mar. Tienen como pelos pequeñitos creciéndoles que usan para comer sorprendiendo a los peces, gambas, zooplancton y demás. Pero pueden sobrevivir durante años sin comida. En ese aspecto son como las medusas. Hay incluso anémonas de mar que han llegado a vivir más de 70 años. Por favor, no hagamos diálogo. Bueno, esos han sido todos los intereses románticos de Denji. ¿Cuál es vuestro favorito? El mío en particular es Reze. No sé, simplemente me gustó mucho ese arco. Dejadme vuestro favorito en la caja de comentarios. Ya os la sabéis. Si os ha gustado, dadle like, compartir el vídeo y bla 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 bla. La típica. También tengo redes sociales, donde me podéis seguir para manteneros en contacto. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. Pero venga, antes os dejaré un memillo. ¿Os ha molado o qué? Ha sido una partida guapa, ¿eh? Ahí 18 kills, podía haber llegado incluso a las 20, pero he perdido ahí por el camino algunas kills. Pero bueno, yo creo que ha sido una partida bastante entretenida y bastante guapa. Y como veis, el AK funciona muy, pero que muy bien.